están? Mucho gusto, mi nombre es Valentina Niño Arenas y junto con mi compañera Natalia Méndez Ordóñez vamos a hablarles acerca del judaísmo, una religión que ha venido surgiendo desde muchos años atrás antes de que el cristianismo se fundara. Esta religión fue una de las primeras monoteístas que se generaron en el mundo junto con el Islam mismo y posteriormente gracias a esto se generó el cristianismo, pero esto es un tema del cual vamos a hablar más adelante. Así que acompáñenos a oír esta interesante historia, esta historia de un dogma muy antiguo. Acompáñenos. Una pregunta, ¿por qué eligieron ese tema? Nosotros elegimos este tema ya que tanto Natalia como yo profesamos la religión cristiana. Natalia se inclina más hacia la rama del cristianismo evangélico y yo me inclino más hacia el cristianismo católico. Nosotros elegimos esta religión porque es la base, es como la semillita de donde nació el cristianismo. Así que a raíz de esto nosotros nos interesa estudiar las bases fundamentales del cristianismo a partir del judaísmo. ¿Qué buscan aprender con esto? Pues nosotros buscamos aprender con esto, conocer súper bien la doctrina del judaísmo para así entender esa cultura tan diferente, porque a pesar de que tengan casi los mismos cimientos que el cristianismo, son totalmente diferentes por cuanto a su estilo de vida, su dogma, sus costumbres. Queremos conocer esa cultura, esas cosas que forman al judaísmo para así poder entender nosotros cómo es que se forma el cristianismo a partir de eso. Ya que usted menciona el judaísmo, ilústreme qué es, cómo surgió, cómo nació. Bueno, primero que todo te vamos a decir lo que Natalia y yo sabemos acerca del judaísmo. Son cosas muy básicas y que por cultura general se sabe. Sabemos que el judaísmo es, como ya lo hemos mencionado, la base del cristianismo. También sabemos que a lo largo de la historia ellos han venido siendo perseguidos por las distintas culturas, el Islam, los nazis, en fin, que su libro sagrado es el Torá y que a los hombres los circunscriben cuando son pequeños y que les celebran a cumplir 13 o 14 años, les celebran una fiesta llamada Bar Mitzvah como en motivo de celebración en que ya se convirtieron miembros de su comunidad o que ya son hombres para realizar ciertos actos dentro de su religión como tal. Inicialmente eso sabemos, pero el propósito en sí de este trabajo es poder aprender muchísimas cosas más, poder comprender esta cultura. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene de todo lo que me está narrando y contando? Básicamente nace de la idea de la no discriminación, ya que el mundo, a pesar de que ha cambiado bastante, sigue discriminando a la gente por su origen, por su cultura, por su religión. Lo que queremos es dar a conocer el fundamento de esas culturas, en especial la judía, que es la que estamos tratando, conocer su cultura, sus tradiciones, el porqué, el motivo por qué hacen todas esas cosas y poder generar un ambiente de tolerancia entre nosotros mismos, motivar a nuestros compañeros a que también tengan ese ambiente de tolerancia. Ahora, ¿cómo empezó esto? Bueno, básicamente todo surge a partir de que las religiones monoteístas se empezaron a fundar. El monoteísmo es una religión que cree en un solo Dios. En el principio de los tiempos se creían en varios dioses, había mucha mitología y para cada cosa que surgía en el mundo, cada sentimiento, había un dios. Cuando empezó a generarse el monoteísmo apareció el judaísmo gracias a Abraham. Abraham es el patriarca. Según la historia de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, que es el mismo Torá, establecen que Abraham fue llamado por Dios y él le prometió a Abraham para su pueblo y su descendencia una tierra prometida. Ellos estaban ubicados en Ur, Caldea. Dios les dijo que ellos tenían que caminar, para ese entonces se entendía como Canaán. Ellos tuvieron que ir de Ur a Canaán, pero eso duró muchos años. Así que la descendencia de Abraham fue pasando de generación en generación. Cuando estaban por llegar a Egipto, ellos empezaron a sufrir de hambre, empezaron a sufrir muchas calamidades, así que ellos decidieron estancarse en Egipto pasando el río Nilo. Allí fueron cogidos por el faraón de Egipto, el cual los esclavizó durante varios años. Al llegar Moisés, él sintió el llamado de Dios y dijo que él iba a liberar a su pueblo. Durante 40 años, Moisés los guió nuevamente hacia esas tierras de Canaán. Y ya conocemos la historia de que él abrió el mar en dos para hacer pasar a su pueblo porque ellos venían siendo perseguidos por el faraón. Así que en este contexto, durante todos estos 40 años, Moisés empezó a tener dudas sobre si realmente Dios tenía esta tierra prometida para ellos. Entonces, cuando llegaron realmente al lugar donde Dios le había prometido,
Moisés se sintió incapacitado para entrar debido a las dudas que había generado, así que le otorgó sus funciones, por así decirlo, a Josué. Josué empezó ya a guiar a su pueblo como tal, y aquí ya se empezó a estancar dentro de un territorio, derribó las murallas y así se apoderó de Jericó. Cuando él se apoderó de Jericó, pueblo que estaba en ese entonces en Canaán, estaba compuesto por varias personas semíticos. Luego empezaron ellos a ser apoderados por los reyes hebreos, y allí ellos empezaron a dividir su reinado, el reinado de los hebreos, en 12 tribus, y esas 12 tribus estaba conformada por dos distintos reinos: el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Judá estaba conformado por las tribus de Judá, Benjamín y parte de la Leví. Luego de que ellos se establecieran ya como un pueblo, ya más o menos en esos tiempos en que el Islam empezó a adueñarse de Asia Menor, ellos fueron muy perseguidos por los musulmanes y hicieron que se salieran de su propio territorio, porque lo que querían los musulmanes eran extender su territorio desde las partes de Asia Menor entrando hasta parte de África. Así que esto cogía obviamente parte del territorio judío. Por esta persecución ellos tuvieron que emigrar más que todo hacia el norte, en los países de España, Alemania, Europa y todo este continente, y fue aquí en España hacia el año de 1420, 1500, en el que los reyes católicos obligaban a los judíos a convertirse en católicos, si no, no podían estar dentro de su reino. Así empezaron las cosas hasta que luego ellos volvieron a establecerse como una religión. Ellos, al volver a ser judíos, tenían que andar con una insignia acá en su pecho con la estrella de David para recordar y que se distinguieran entre los demás como judíos. Pero entonces, en eso del año 1938-1940, empezó la persecución nazi. Alemania nazi empezó a perseguir a todos los judíos, más que todo de Europa, y quería exterminarlos. Aparentemente eran por razones culturales y xenofóbicas, pero luego nos dimos cuenta con el paso de la historia y los descubrimientos históricos de que no fue así. Simplemente ellos querían exterminar a los judíos porque se estaban adueñando era de Alemania, logrando grandes cosas en Alemania, y no eran ellos mismos, los alemanes, los que estaban aportando grandes cosas para el país. Así que fue más que todo por envidia que por mismas razones xenofóbicas. Luego ya con el tiempo ellos empezaron otra vez a hacer una religión como tal y empezaron los conflictos entre Palestina e Israel por el territorio. Esto ha sido una constante lucha de territorios, de peleas, hasta que en el año de 1948 se establecieron nuevamente en su territorio de Israel, estableciéndose como un pueblo independiente, un país independiente, un estado independiente, como todos los demás que hemos conocido.